Reportes de Canadá en español. Reportes de Canadá en español. Con la información que te conecta con tu comunidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de información a través de Canadá en español. Les saluda su amigo Irving Selván. Estamos iniciando la semana. Nos vamos a ir con la información más trascendente de lo que ocurre en Canadá. Y bueno, iniciamos en el ámbito político. Así es, y es que la situación política se pone tensa. Y es que la segunda semana de la campaña electoral en Canadá inicia con una controversia tras comentarios sobre una supuesta recompensa ofrecida por China por un candidato conservador. Las declaraciones han generado reacciones encontradas y elevan la presión y el debate sobre la seguridad y las relaciones exteriores, pero también se hace la cuestión de que esto es éticamente válido, acusar y señalar a alguien. Bueno, vamos a ver los detalles. La campaña electoral en Canadá entra en su segunda semana con una controversia que involucra al candidato liberal Paul Chiang, quien enfrenta intensas presiones para retirarse de la contienda tras sugerir en enero que alguien podría entregar al candidato conservador, Zhou Tai, al consulado chino a cambio de una recompensa. Chiang, candidato por Markham Unionville, en Ontario, hizo estos comentarios durante una conferencia de prensa en idioma chino, refiriéndose a la recompensa de $1 millón hongkoneses, aproximadamente $184,000 canadienses, ofrecida por las autoridades de Hong Kong contra Tai, quien es un defensor de la democracia. Todos aquí pueden reclamar la recompensa de $1 millón si lo llevan al consulado chino en Toronto, señaló Chiang según la Asociación de Toronto para la Democracia en China. A pesar de las disculpas emitidas por Chiang, aproximadamente 40 grupos comunitarios de la diáspora de Hong Kong han exigido a los liberales que retiren su candidatura. El líder liberal, Mark Carney, ha decidido mantener a Chiang en la contienda, calificando sus comentarios como profundamente ofensivos y un grave error de juicio, pero destacando sus 25 años de servicio como policía. Se ha disculpado por sus comentarios. Se disculpó directamente conmigo. Se disculpó directamente con la persona. Tiene una larga trayectoria de servicio. Seguirá siendo candidato, afirmó Carney durante una rueda de prensa, donde también presentó un ambicioso plan de vivienda. Por su parte, Zhou Tai emitió un comunicado rechazando las disculpas de Chiang. Quiero ser claro, ninguna disculpa es suficiente. Amenazas como estas son la estrategia del Partido Comunista Chino para interferir en Canadá, y no se dirigen solo a mí. Tai ya había contactado previamente a la Real Policía Montada de Canadá para solicitar protección personal. El líder conservador, Pierre Poilievre, ha pedido la descalificación de Chiang, argumentando que el gobierno chino literalmente quiere matar a Zhou Tai por ser un disidente político, y que este candidato dijo que eso debería suceder. Poilievre añadió que la decisión de Carney nos enseña que Mark Carney nunca defenderá a Canadá. El líder del NDP, Jagmeet Singh, también criticó la postura de Carney, señalando que está poniendo a su partido por encima de su país, y que su decisión transmite el mensaje de que ese tipo de comentarios son aceptables. Vámonos ahora con las principales propuestas, y es que en el ámbito económico y electoral, Mark Carney pone en foco la crisis habitacional, proponiendo medidas para viviendas asequibles. Y por su parte, Pierre Poilievre apuesta por un corredor energético nacional como eje de su plataforma, destacando la creación de empleos y el fortalecimiento del sector energético. Mark Carney anunció este lunes en Vaughan, Ontario, un plan para duplicar la construcción de viviendas a 500,000 unidades anuales. La propuesta incluye la creación de Build Canada Homes, una entidad pública que invertirá más de $25,000 millones en casas prefabricadas y colaborará con el sector privado para ofrecer opciones asequibles. Carney destacó que el objetivo es construir más rápido, más inteligente y más barato en respuesta a la crisis económica
económica agravada por los aranceles de Estados Unidos. Por su parte, el líder conservador Pierre Poilievre, desde St. John, Nuevo Brunswick, propuso un corredor energético nacional para agilizar la aprobación de oleoductos, ferrocarriles y líneas de transmisión. El plan busca conectar las regiones canadienses de este a oeste, reducir la dependencia de Estados Unidos y facilitar la venta de recursos al mundo, en un momento en que Donald Trump amenaza con nuevos aranceles recíprocos este miércoles. Ambos líderes enmarcan sus proyectos como respuestas a la presión estadounidense, mientras los canadienses se preparan para votar el 28 de abril. Continuamos con más y sobre el tema de las viviendas. En Quebec, los inquilinos enfrentan una creciente crisis. Los alquileres han subido hasta $100 en varias zonas, $100 por mes, destacando la preocupación entre los residentes y reavivando el debate sobre la regulación del mercado inmobiliario en esta provincia. Con la fecha límite de la temporada de alquileres llegando hoy a Quebec, los inquilinos están sintiendo la presión. La Oficina de Animación e Información sobre la Vivienda, OBAIL, ha reportado 400 solicitudes de asistencia debido a los aumentos de alquiler de este año. En promedio, los alquileres han aumentado en un 8,6%, lo que se traduce en casi $100 más por mes en muchos casos. La coordinadora de BAIL, Nicole Dion, ha señalado que con alquileres que ya superan los $1,000, los inquilinos tienen poco control en un mercado con una tasa de desocupación inferior al 1%. En febrero, según Rentals.ca, el alquiler promedio de un apartamento de una habitación en Quebec alcanzó los $1,462. Eso es un asombroso aumento del 12,1% con respecto al año pasado. El Tribunal Administrativo de la Vivienda, OTAL, ha recomendado un aumento del alquiler del 5,9% para 2025, el más alto en 30 años. Ya han recibido cerca de 16,000 solicitudes de revisión para 2024-2025, 4 veces más que hace una década. La Corporación de Propietarios Inmobiliarios de Quebec, o CORPIC, atribuye estos aumentos a un ajuste luego de años de bajos incrementos en medio de la inflación. Sin embargo, están pidiendo una simplificación del proceso de cálculo del TAL. Tanto los inquilinos como los propietarios están navegando por un panorama desafiante, sin una solución inmediata a la vista. A medida que la crisis de la vivienda continúa evolucionando, los residentes de Quebec permanecen ansiosos por el futuro de sus situaciones de vivienda. Continuamos con un tema de seguridad, y es que desde el frente policial, tras 600 días de prófugo, el líder de una pandilla que era el más buscado en Canadá ha sido capturado en Roma. La detención marca un hito en la lucha contra el crimen organizado y pone fin a una intensa búsqueda internacional, según dieron a conocer la policía. Vamos con los detalles. Dave Pic Turmel, el criminal más buscado de Canadá y líder de la mafia Familia de la Sangre, ha sido arrestado en Roma, Italia. Después de evadir a las autoridades por más de 600 días, la policía italiana capturó a Turmel en una operación sorpresa el jueves pasado por la mañana. El fugitivo de 28 años fue encontrado en una casa de vacaciones en un suburbio de Roma. Cuando los oficiales irrumpieron en su escondite, Turmel intentó atrincherarse, pero finalmente se rindió, presentando un pasaporte falso. Durante la redada, la policía incautó drogas, múltiples tarjetas SIM y un cuaderno con notas en francés y árabe, lo que indica que continuaba con sus actividades criminales desde el extranjero. Actualmente, Turmel se encuentra detenido en la prisión Regina Coeli de Roma, en espera de su extradición a Canadá, un proceso que podría tardar hasta 6 meses. Este arresto marca un hito importante para el servicio de policía de la ciudad de Quebec, que dirigió la investigación. El jefe de policía de la ciudad de Quebec, Denis Turcotte, expresó su orgullo por el éxito de la operación, declarando: "Para nosotros, es una gran fuente de orgullo". La operación fue un esfuerzo de colaboración que involucró a la Real Policía Montada de Canadá, la Sûreté du Québec, la Interpol y agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, Francia, Portugal, España e Italia.
Una pista crucial de un informante motivado por una recompensa de $250,000 ofrecida por el programa Volo, jugó un papel clave en la localización de Turmel. Turmel está acusado de liderar una violenta guerra territorial contra los Ángeles del Infierno en Quebec desde 2022, que involucró asesinatos, torturas y amputaciones, algunas transmitidas en redes sociales. Su huida comenzó en julio de 2023, tras una orden de arresto por violencia relacionada con drogas. A pesar de la captura de Turmel, la policía de Quebec advierte que la lucha contra el crimen organizado continúa. El jefe Turcotte enfatizó: "No cederemos", mientras que el ministro de Seguridad Pública de Quebec, François Bonnardel, elogió la colaboración internacional en las redes sociales. Continuamos con más. Ahora nos vamos al ámbito climático que azotó en la parte de Ontario. Más de 390,000 hogares en Ontario permanecen sin electricidad tras una tormenta de hielo que azotó la región. Las autoridades trabajan contra reloj para restablecer el servicio en medio de condiciones adversas. Una devastadora tormenta de hielo dejó a más de 390,000 clientes sin electricidad en Ontario este fin de semana. Hydro One, la principal compañía de servicios públicos de la provincia, informa que los cortes se concentran en el centro y este de Ontario, afectando particularmente a ciudades como Peterborough, Barrie y Kingston, donde la acumulación de hielo ha derribado árboles y dañado las líneas eléctricas. La tormenta comenzó el sábado con lluvia helada proveniente de un sistema de baja presión originado en Texas. Lindsay vio hasta 25 milímetros de hielo y Peterborough 20 milímetros, según Environment Canada. Hasta el momento, Hydro One ha restaurado la energía a aproximadamente 360,000 clientes, pero se espera que la restauración completa tome varios días debido a los extensos daños. Municipalidades como Peterborough, Oro-Medonte y el distrito de Muskoka han declarado estados de emergencia debido a los cortes generalizados y las condiciones peligrosas de las carreteras. Se han abierto centros de recepción en Peterborough y las autoridades instan a los residentes a evitar viajes innecesarios. La policía provincial ha reportado incidentes relacionados con la caída de árboles, algunos de los cuales han causado lesiones. Christina Kretschmann, meteoróloga de Environment Canada, confirmó que la tormenta se mueve hacia el este, con advertencias de lluvia helada vigentes para Quebec y las provincias marítimas hoy. Hydro One ha desplegado cuadrillas adicionales y está recibiendo apoyo del Ontario Corps para acelerar las reparaciones. Se insta encarecidamente al público a mantenerse a 10 metros de distancia de las líneas eléctricas caídas por seguridad. El primer ministro Doug Ford ha reconocido los esfuerzos conjuntos para proteger a las comunidades afectadas en las redes sociales. La situación sigue siendo crítica en áreas rurales y de difícil acceso, donde la restauración puede tardar aún más. Y cerramos en un ámbito internacional también. El viernes se llevó a cabo una reunión entre alcaldes de Estados Unidos, México y Canadá, quienes se han unido para exigir el fin de la guerra comercial que afecta a la región de Norteamérica. La declaración conjunta busca impulsar la cooperación económica y reducir las tensiones en el comercio trilateral. En Washington, D.C., hubo una cumbre de alcaldes de Canadá, de México y de Estados Unidos para poder terminar con la guerra comercial. Se reunieron allí para instar a poner fin a los crecientes aranceles del presidente Donald Trump, advirtiendo de su impacto económico a largo plazo. Los alcaldes dijeron que las tensiones comerciales amenazan los empleos, las empresas y las economías locales y pidieron un retorno a la estabilidad en el comercio transfronterizo. El alcalde de Columbus, Ohio, Andrew Ginter, afirmó que la cumbre fue una reunión extraordinaria en un momento extraordinario, destacando la prosperidad compartida que genera el libre comercio entre las tres naciones. Estados Unidos no tiene mejores socios comerciales que nuestros aliados más cercanos, Canadá y México, fue lo que afirmó. La líder municipal canadiense, Rebecca Bligh, dijo que el comercio había fortalecido los lazos de América del Norte durante casi 30 años, pero advirtió que la disputa arancelaria estaba socavando esa unidad. La Casa Blanca ha dicho que espera que los nuevos aranceles sobre los automóviles y las autopartes generen $100,000 millones en ingresos
durante el próximo año. Y bien amigos, llegamos al final del programa. Por supuesto, agradecidos y que tengan un excelente inicio de semana. Pues les deseo lo mejor en todo lo que emprendan. Nos vemos en la próxima edición. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue Reportes de Canadá en español. Gracias por informarte con nosotros.